Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de los dos mensajes de Jesús. Para comprender más a qué me refiero con los dos mensajes de Jesús, vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. En el contexto, nuestro amado Jesucristo comenzaba su ministerio. Y a continuación de comenzar su ministerio va a Nazaret. Y ahí comienza este relato. Y dice así en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, nuestro amado Jesús, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Versículo siguiente, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muy bien, nuestro amado Jesús, hermoso y maravilloso, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, lleno del amado Espíritu Santo, lee el libro de Isaías y empieza a declarar acerca de sí mismo qué es lo que él va a hacer. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Tiene esa unción del Espíritu Santo que descendió en él en forma de paloma. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No solamente a los pobres económicamente, a los que tienen necesidad, o los que tienen enfermedad, a los que necesitan algo físico, a los espiritualmente pobres, aquellos humildes que necesitan más de Dios, que como humildes y humillados a sus pies, necesitan y quieren, tienen hambre y sed de Dios. A esos viene a dar buenas nuevas, y también hizo milagros. ¿Para qué? Para dar de comer a los necesitados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a tantas personas que llegan del mundo habiendo sido destruidos por las tinieblas, abusados, golpeados, humillados, y vienen con heridas en su corazón. Nuestro amado Jesucristo los sana, los liberta y los restaura. Pero también en forma espiritual, a todos aquellos que llegan a los pies de Jesús con un corazón quebrantado, humilde y humillado, Él los sana y los llena de su presencia. También ¿a qué viene nuestro amado Jesús? A pregonar libertad a los cautivos, aquellos que han sido atados por cosas de las tinieblas, por ligaduras, por angustias. Él da libertad y vista a los ciegos. Nuestro amado Jesucristo sanó a aquellos que eran ciegos físicamente, que no podían ver, pero también vino a dar vida y vino a dar vista a aquellos ciegos espirituales como tú y como yo, que no veíamos la verdad, y que en su amor y misericordia nos concede ver la verdad del Evangelio, la verdad de las buenas nuevas, a poner en libertad a los oprimidos, a todos aquellos angustiados por las tinieblas. Él viene a dar libertad. Nos libertó del pecado, nos libertó de la culpa, nos libertó de nuestra vana manera de vivir. Y a predicar el año agradable del Señor, a predicar las buenas nuevas, de que el amor de Dios se ha derramado y que a través de Jesucristo tenemos salvación. Porque de tal manera Dios nos ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué cosa más agradable, más hermosa, tener vida en Jesús,
tener esperanza, salvación y vida. Ese es el mensaje de nuestro amado Jesucristo. A eso ha venido, y esa es la función de la iglesia, hablar de Jesucristo, del Evangelio, de las buenas nuevas, a sanar, a libertar, a restaurar, a predicar el Evangelio del amor de Dios para con cada persona. Y así es la obra que Dios hace a través de su iglesia, sanando, libertando, restaurando, salvando, sanando por el poder del Espíritu Santo, por cuanto por las heridas de Jesús fuimos curados. Ese es el Evangelio. Y cuando llegamos a la iglesia, recibimos las bendiciones, recibimos la gloria de Dios en nuestras vidas. Algunos experimentamos sanidades, otros liberaciones. El amor de Dios, ese es el Evangelio. Dios nos da salvación. Nuestro buen Padre nos da identidad. Somos hijos de Dios y coherederos con Cristo de las promesas. Nos ha hecho un reino de sacerdotes. Tenemos vida eterna, salvación, redención. Estaremos con Jesucristo por la eternidad y gobernaremos junto a Él en el milenio. Somos hijos del gran Rey. Eso es lo que Dios nos ha dado, las buenas nuevas del Evangelio. Muy bien, ahí tenemos el mensaje de nuestro amado Jesús, que es el mensaje de la iglesia. Sigamos leyendo. Lucas 4:20. Y enrollando el libro, nuestro amado Señor Jesucristo lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Todos los judíos estaban observando. ¿Y qué sigue? Y comenzó a decirles, nuestro amado Jesucristo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y qué ocurrió? Y todos daban buen testimonio de él. Todos los judíos, todos los fariseos, todos los que estaban ahí daban buen testimonio de Jesucristo. El Evangelio, la gloria de Dios, la restauración, la bendición, la sanidad, la prosperidad que proviene también de Dios. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Sanidad, milagros, liberación, perdón, restauración, prosperidad, compasión y amor. Todos daban buen testimonio de él. Fariseos, judíos, saduceos, todos. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué pasa a continuación? Aquí es donde viene el segundo mensaje de nuestro amado Jesús. Dice a continuación, y decían, ¿no es este el hijo de José, el hijo del carpintero? ¿Qué ocurrió entonces? El orgullo de las personas, el menosprecio hacia Jesucristo. Esto es lo que ocurre con los cristianos que con el paso de los años se van convirtiendo en religiosos. Es decir, empiezan a perder el amor por Dios, empiezan a perder la obediencia a Dios y empiezan a vivir con apariencias. Ahí hablamos de pueblo de Dios no recién llegado, sino de años en la iglesia. Entonces comienza el segundo mensaje de nuestro amado Jesucristo. La purificación, la corrección. Versículo 23 de Lucas 4. Entonces nuestro amado Jesús les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué les está queriendo decir nuestro amado Jesús a los religiosos de esa época? Ustedes me están menospreciando. Ustedes tienen un corazón endurecido. Por eso me están mirando así. No oyen mi voz. No son mis ovejas entonces. No están queriendo tener un corazón humilde para aprender y cambiar. Solamente se alegran cuando escuchan la parte bonita.
que vengo a dar sanidad, restauración y bendición. Pero ahora les quiero hablar otra cosa. Quiero corregirlos porque los amo. Entonces, nuestro amado Jesucristo está queriendo ubicarlos a los religiosos, a todos aquellos que ya llevan años en la sinagoga y que ya conocen de Dios. Los quiere ubicar para que sean humildes. ¿Y qué les dice? Versículo 25 de Lucas 4. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué les está queriendo decir? No sean soberbios, no se crean grandes, porque Dios hace misericordia con aquellos que lo aman. Humíllense, sean humildes. Dios hizo milagro con gente que no era ni siquiera de su pueblo. No se crean ustedes importantes. Y les sigue diciendo, versículo 27 de Lucas 4, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Les vuelve a decir, no sean soberbios, no se crean, tienen que ser humildes. Este es el segundo mensaje de nuestro amado Jesucristo, que va a la par del primero. El mensaje ahora de corrección y de purificación. Sean humildes, sean humillados, quebranten su corazón para oír la palabra. ¿Y qué ocurre con ellos? Versículo 28 de Lucas 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Recuerda que acabamos de leer en Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras. Y ahora todos se llenaron de ira. ¿Qué les pasó? Jesús los tocó. La purificación, la corrección. Los tocó dándoles una palabra para despertarlos, para que cambiaran. Porque el Evangelio es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, pero eso no te da derecho a vivir una vida fuera de la obediencia de Dios. La gracia de Dios actúa en nuestras vidas y el fruto es nuestra santificación, nuestra consagración, nuestra búsqueda y cambio, y debemos dar frutos de arrepentimiento. Debemos ser humildes, debemos ser humillados, debemos respetar, amar, perdonar, ser generosos, limpios de corazón, apartarnos del pecado y la maldad. Pero cuando nuestro amado Jesús los toca en esto, les viene la ira, porque no les gusta escuchar esto. ¿Y qué más sucedió? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Primero lo encontraban que hablaba maravilloso y estaban sorprendidos, y ahora lo echan. Y no solo eso, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Nuestro amado Jesucristo viene a dar estos dos mensajes. El mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, la restauración, el perdón, la sanidad, la prosperidad y la bendición de Dios para los que son humildes y le obedecen, toman su cruz y le siguen. Pero a la vez, nuestro amado Jesucristo quiere que su pueblo, que ya le conoce, que se ha vuelto religioso, despierte, sea humilde, se ubique en lo que es, se aparte del pecado, se purifique. Y ese es el segundo mensaje. Y tristemente hay muchas iglesias en la actualidad que solo ministran la primera parte del mensaje de nuestro amado Señor Jesús. Sanidad, paz, restauración. Solo se habla del amor, solo se habla de las bondades, de las liberaciones, de las sanidades. Pero ¿y qué pasa con la segunda parte que nuestro amado Jesucristo nos está hablando? Es tiempo de despertar, de purificarnos. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro amado Jesús en este segundo mensaje que es purificación? Lo mismo que Dios mandó a sus profetas.
ejemplo tenemos Jeremías. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice el profeta, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Nuestro amado Jesús está queriendo remecer a los religiosos, aquellos hermanos que llevan años, que han probado la gracia y el amor de Dios, que ya saben lo que es el Evangelio, la sanidad espiritual y la restauración, pero que se han enfriado y ya no aman a Dios o lo aman solo de boca, de apariencia. Como nuestro amado Dios lo dijo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Ya no me aman. Entonces nuestro amado Jesús quiere arrancar, destruir, arruinar y derribarte. ¿Para qué? No para hacerte mal, para que la luz de su palabra te alumbre y así plantar su palabra en ti y edificarte y que vuelvas a tener una vida ordenada en Él y que vuelvas a amarlo, vuelvas a tener ese primer amor y vuelvas a tener ese deseo de servirlo y ese deseo de consagrarte. Iglesia, despierta. Hay que buscar a Jesucristo, hay que orar, hay que renunciar a las cosas de este mundo, renunciar a amar las cosas que este mundo ofrece, las vanidades, las vanaglorias, los orgullos. Pon tu mirada en lo eterno. Las demás cosas son añadiduras y Dios te las proveerá. Dale la prioridad de tu vida a Jesucristo. Conságrate tu tiempo de oración, tu tiempo de búsqueda. Purifícate. Apártate del pecado. Deja de ver aquellas cosas en la televisión que ensucian tu mente. Deja de hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y conságrate a Dios y búscale con todo tu corazón y ámale. Ya has experimentado la gracia y el amor de Dios. Ahora está este segundo mensaje de Jesucristo. El tiempo de purificarse, porque va a haber un avivamiento, pero para un pueblo preparado, limpio. Dios preparará y limpiará su pueblo. Esto es el arrepentimiento y la conversión. Por eso nuestro amado Jesucristo, quizás muchos no lo iban a entender en su época, porque Él lo único que quería era despertar a los fariseos. Él los ama. Él quiere que se conviertan. Si leemos Mateo capítulo 23 nos daremos cuenta y vamos a leer algunos versículos. Versículo 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los religiosos, los que llevan muchos años en la iglesia y que ya saben la Biblia perfectamente y enseñan incluso a otros. ¿Qué dice? Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Nuestro amado Jesucristo no quiere que actuemos como los fariseos, en apariencias, con hipocresía. Él quiere que prediquemos y que practiquemos lo que estamos hablando. Entonces, lo que Dios quiere es que si tú eres un predicador, si tú enseñas en la escuela dominical, si tú eres pastor, si tú enseñas en tu casa a tus hijos porque eres papá, eres mamá, lo que Dios quiere es que tengas limpieza de corazón, que seas obediente y que prediques. Como nuestro amado Señor Jesús no ve esto en las personas, los empieza a remecer, los quiere derribar para edificar y plantar, destruir la basura, arruinar el orgullo. ¿Y cómo lo hace? Versículo 17 de Mateo 23. Tenemos algunos ejemplos. Les dice insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decir, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
¿Por qué dice esto nuestro amado Jesucristo? Porque se está dando cuenta que estos religiosos aman más el dinero que a Dios. Aman más las cosas de este mundo que a Dios. Entonces les preocupa más el oro que el templo. Les preocupa más la ofrenda que el altar donde se coloca. Les preocupa más lo económico que las cosas espirituales. Y por eso los llama insensatos y ciegos, necios, para que despierten. Pero Él no lo hace por malos motivos. Los quiere remecer para despertar. Versículo 23 en Mateo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas». ¿Por qué los llama hipócritas? Aparentan algo que no son. ¿Cuánto cristiano hipócrita hay en las iglesias? Que aparenta santidad, que aparenta que ama a Dios, pero solo apariencia. ¿Y qué más dice? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Algunos pueden diezmar y ofrendar. Creen que ya cumplen con la iglesia y cumplen con Dios. De nada te sirve si no das tu corazón. Si no me amas, si no eres justo, si no eres misericordioso, si no eres leal a mí. Guías ciegos, les dice, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Pones énfasis en lo que tú quieres. Eres santo para algunas cosas, pero para otras no lo eres. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Nuestro amado Jesús los quiere remecer. Les dice: ustedes solo son apariencia, por fuera se ven cristianos, van a iglesias, cantan canciones cristianas, dan diezmos, ofrendas, hasta ayunan 3 veces por semana, hacen todas las cosas, pero su corazón, su pasión por mí, su primer amor por mí, dice Jesucristo, ¿dónde está? ¿Dónde está la búsqueda? ¿Dónde está la consagración? ¿Dónde está la obediencia? Versículo 27 de Mateo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos religiosos, son hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». ¿Cuánto cristiano religioso aparenta santidad, pero en su mente está llena de toda clase de fornicación o de adulterio o de inmoralidad o de malos pensamientos, o de ira o de contienda o de murmuración o de queja o de rebelión o de envidia o de enojo? Es tiempo de limpiarse. Si no, Jesús, por cuanto nos ama, nos llamará hipócritas y nos purificará. Que termina ahí diciendo, versículo 33, «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?» Podríamos preguntarnos, ¿qué pasó con nuestro amado Jesús? Primero habla de un evangelio donde habla que Él viene a sanar, restaurar, liberar, y ahora está contendiendo con los religiosos de la época, con el pueblo de Dios. Está contendiendo con las personas. Eso se llama amor. Estos 2 mensajes de nuestro amado Señor Jesucristo son para su iglesia. Él viene a sanar, libertar, restaurar, perdonar, liberar, hacer milagros, prosperar. Y a la vez el segundo mensaje, purificar, corregir. Y si alguno tiene dudas y dice: no, eso era solo para los fariseos, pues lee Apocalipsis 3:16, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que le dice nuestro amado Jesucristo: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No eres ni consagrado ni estás totalmente fuera. Eres apariencia. Eres un tibio. ¿Y qué dices? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos se sienten bien, tienen una vida de apariencia, cristianos de apariencia.
¿Y qué les dice nuestro amado Señor? ¿Tú crees que porque eres rico, porque tienes razón, porque tienes prosperidad, porque te ha ido bien, porque siempre crees que puedes salir con la tuya, porque te crees inteligente o que te sabes todas las cosas o que siempre tienes respuesta? Por eso eres rico. Pero déjame decirte con todo el amor, dice nuestro amado Jesús, no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. El mismo mensaje que le dio nuestro amado Jesucristo a los fariseos, porque los quiere remecer, derribar, destruir, arruinar ese orgullo, pero con un solo propósito: edificar, plantar la palabra para que la persona cambie y sea humilde y sea salva. Porque un cristiano tiene que andar como anduvo Jesucristo. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Tienes que amarlo, tienes que consagrarte, Él te ayudará. Es el Espíritu Santo el que te ayudará. Por tus fuerzas jamás podrás cambiar. Es por el poder del Espíritu Santo, pero tú pones tu parte, tu búsqueda, tu consagración y tú tomas decisiones, tú te apartas del pecado. ¿Qué le dice nuestro amado Jesús a la iglesia? Por tanto, yo te aconsejo, iglesia, que de mí compres oro refinado en fuego. Sé purificado, purifícate, para que seas rico de verdad, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque si sigues así, como un fariseo, como un religioso, estás desnudo ante los ojos de Dios. Y también unge tus ojos con colirio para que veas. Tienes que ver bien, porque hace todo esto nuestro amado Jesucristo. Versículo siguiente, Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso que nuestro amado Jesucristo amaba a los fariseos, a los escribas, y ama a la iglesia. Por eso que Él la corrige, porque la ama y quiere que se salve. Sé pues celoso, dice, y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Yo te ayudaré, dice Jesucristo, para que deje de ser hipócrita. Yo te ayudaré, pero tienes que invitarme a entrar, tienes que cenar conmigo, tienes que buscarme, tienes que hacer tu parte, consagrarte. Tomar tiempo conmigo, dejar cosas de este mundo para buscarme, pasar tiempo en la intimidad consagrándote a Él, leyendo su palabra, apartándote del pecado y de aquellas cosas que te alejan. Él te ayudará. Y al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ese es nuestro amado Jesús que nos bendecirá, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él es bueno y para siempre es su amor. El que tiene oído, oiga. Si tú eres humilde, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuestro buen Padre quiere que tú oigas. Nuestro amado Jesucristo dio ambos mensajes y ambos tienen que ser predicados. Si Dios te ha puesto como autoridad, si eres pastor, si eres un discipulador, si eres un maestro, si eres papá con tu familia, si eres una madre con tus hijos, si tienes autoridad, debes hablar la verdad, debes ayudar a las personas a que despierten, con respeto, con amor. No engañes, di la verdad, porque en Isaías 56:10 dice sus atalayas. Los atalayas es cualquier persona que tiene que dar aviso. Dice son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, que tienen que ladrar, que tienen que hablar, pero no lo hacen. No pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender porque ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Ese es el problema actual. Muchas iglesias, en muchos lugares,
no les gusta hacerse problemas. ¿Para qué contender con la iglesia? ¿Para qué hablarle tanto del pecado? Y caen en el error de solo hablar la primera parte del mensaje. Y solo se basan en dar buenas nuevas a los pobres, sanar, libertar, predicar el año agradable. Y no es que estén mal, pero es un mensaje incompleto, porque la segunda parte, nuestro amado Jesús lo hizo, purificar y corregir, tal como Él lo hizo también en el templo. Purificó el templo. Debes purificar tu vida y tú purificas a los tuyos. ¿Qué dice el versículo siguiente? Isaías 52:12. Venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Muchos viven así. No quieren complicarse la vida. No quieren corregir. Discipuladores, pastores, maestros, padres, madres, no quieren hacerse problemas. Por lo tanto, no dan el mensaje completo de Jesucristo. Dan solo la primera parte, lo bonito, la sanidad, la liberación, la restauración. Pero la segunda parte, la corrección, no la quieren dar. Y mi Dios hará juicio contra su iglesia por esta causa. Nos purificará como iglesia, porque los atalayas, en vez de hablar, se callan, siguen sus propios caminos. Solo dan la primera parte del mensaje, lo bonito, y eso les agrada hasta a los más religiosos. Se maravillan y se sienten felices cuando les hablan de la bendición, de la prosperidad, de la sanidad y la liberación. Eso no molesta a nadie. El problema es cuando se empieza a hablar de la segunda parte, la corrección y la purificación. Te recuerdo, no es que tú tengas que ir a corregir al vecino, no es que tú tengas que ir a corregir al policía. No. Tú corriges a los que están bajo tu autoridad. Nuestro precioso Jesucristo nunca fue a corregir a los soldados romanos. Él le habló a los que estaban bajo su autoridad, a su pueblo, a los suyos, sus discípulos. Si eres pastor, corriges a las ovejas. Si eres discipulador, a los que están bajo tu autoridad. Si eres padre, a tu familia. Si eres una madre, a los que están bajo tu autoridad, a tus hijos. Y si no tienes a nadie bajo tu autoridad, a ti mismo, te corriges a ti mismo. Vendrá el último avivamiento de la iglesia, pero para que haya avivamiento, primero habrá purificación. Este mensaje de purificación y de corrección y de conversión debe predicarse, porque se predica solo la primera parte, o con mucho énfasis en la primera parte, en las buenas nuevas, en la libertad, en la sanidad, en la prosperidad. Y es correcto, pero nuestro amado Jesús nos exige la purificación. Dar también este segundo mensaje, que no es popular, que no agrada a la mayoría, pero que es necesario para purificar a su iglesia, purificar a su pueblo, porque una vez que la iglesia se purifique, la gloria de Dios se manifestará y habrá ese último avivamiento de la iglesia. Y si es necesario, nuestro buen Dios permitirá circunstancias para que así, en medio de dificultades, de pruebas y de purificación, ordenemos nuestras vidas. Seamos sabios y sensatos, obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad. Parte predicándote a ti mismo este segundo mensaje de Jesús. Porque el primero es muy fácil, todos los cristianos lo reciben con mucha frecuencia, pero este segundo mensaje de corrección es el que Dios quiere que se empiece a aplicar. Hazlo con los tuyos, con los que están bajo tu autoridad y con tu vida en primer lugar. Y como nuestro buen Jesús lo dice, yo estoy a la puerta y te llamo. Si me oyes lo que te estoy diciendo, si abres esta puerta de tu corazón, yo voy a entrar. Te voy a ayudar, estaré contigo, te ayudaré por el poder de mi Espíritu Santo a cambiar, a limpiarte, a dejar esas malas costumbres, a limpiar tus pensamientos y actitudes. Y verás la gloria de Dios en el último mover del Espíritu Santo antes de la venida de nuestro amado Jesús.
Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.